Todos conocemos a Héctor de Troya, ¿verdad? Pero en él encontramos a un héroe, a una víctima del destino o simplemente al pobre desgraciado al que le tocó el turno de portero en la discoteca más sangrienta de la ciudad. Bienvenidos a la cripta de Torquemada. Aquí no nos conformamos con la leyenda. Hoy vamos a deconstruirla. Pero, ¿por qué Warcry, la mítica banda de power metal español, le dedicaría un tema a un guerrero de hace 3 milenios? Porque Héctor no es solo músculo forrado en bronce, es un código cultural. Te voy a mostrar cómo el guardián de Troya traduce mitología en riffs poderosos para hablarnos de honor contra deber, de familia contra gloria, de miedo contra identidad. Si te va la mitología, el metal y sobre todo hacerte preguntas incómodas, quédate, este es tu sitio. Aquí hacemos antropología sin paja y con mucha distorsión. Soy Trollquemada, encendemos las antorchas y nos metemos en Troya. Todo análisis necesita un punto de partida. El nuestro es este, el guardián de Troya, un tema de la banda asturiana de power metal Warcry, extraído de su cuarto álbum de estudio, Alea Iacta Est, lanzado en 2004. Como sabréis, este título evoca la famosa frase que Julio César pronunció al cruzar del Rubicón. Simboliza un punto de no retorno. Y no es casualidad que el Warcry usara este título para un disco donde dieron un giro decisivo, sumergiéndose de lleno en la historia y la mitología clásica. Estamos sin duda ante una de sus obras conceptuales más ambiciosas y definitorias. Porque el metal no solo habla de dragones. Aquí Warcry nos conecta con un mito que es ADN cultural de Occidente, y lo hacen con la delicadeza de un cirujano. Cada elección tonal está al servicio de la narrativa. Cuando Warcry compuso este tema, no escribían una canción. Ellos sabían que se enfrentaban a un epitafio. Y su primer acierto es el comienzo del tema. Una guitarra sola, sin estridencias, arpegiando en mi menor. ¿Y por qué en mi menor? Pues porque esa tonalidad, triste, noble, cargada de destino, es la voz del héroe que sabe que va a morir. En la teoría musical antigua se decía que mi menor era amoroso y melancólico. En la guerra de Troya simboliza el sonido del honor frente a la fatalidad. El príncipe que no quería luchar, pero aún así salió a la muralla porque sabía que era su deber. El esposo que tiene que abrazar a su hijo antes de salir al combate. El hombre que se cruzó con un semidios enfurecido y aún así supo mantenerle la mirada. Por eso Warcry no necesita distorsión desde el primer segundo en este tema. Solo necesita esa melodía suave y persistente como un lamento antiguo. Así podemos sentir el peso de la armadura, el silencio antes de la batalla y sobre todo la grandeza de quien elige su destino. Pero para entender la verdadera tragedia de Héctor, tenemos que retroceder en el tiempo. Nos encontramos en Esparta, años antes de que los griegos sitien Troya, en el evento que pone en marcha los engranajes, el rapto de Helena. Esto se puede antojar el comienzo de un simple cuento, pero en realidad esconde una compleja red de normas sociales y decisiones divinas que desataron el infierno. Antropológicamente, este mito gira en torno a un concepto clave, la senia. La senia es la ley sagrada de la hospitalidad. En la Grecia clásica, tratar bien a tu invitado no era solo cuestión de cortesía, era una ley impuesta por los dioses. Romperla era un acto imperdonable, una de las peores ofensas que un ser humano podía cometer. Paris, el hermano de Héctor, acude a Esparta, a la corte del rey Menelao, como diplomático troyano. Y una vez allí, no tiene mejor idea que la de redactar a su esposa, provocando una ofensa que clamaba venganza. Y aquí aparece el personaje que a mi juicio es el más disruptivo
de toda la mitología clásica, Helena de Troya. Me explico. Estamos en la Ilíada, ¿verdad? Quizá la epopeya más importante de toda la mitología. En ella, los dioses libran en la Grecia clásica un combate de milenios. No olvidemos que este mundo está plagado de grandes héroes, de cíclopes, de minotauros, y ante toda esta capacidad de elección, los dioses eligen como pieza a prácticamente una niña. ¿Fue una víctima o una seductora? Historiadores y antropólogos no alcanzan un consenso. ¿Fue secuestrada por París? ¿Partió voluntariamente? ¿O quizá actúa hechizada por la diosa Afrodita? Esta ambigüedad es fascinante. Nos habla de cómo una mujer, en una sociedad eminentemente patriarcal, puede derribar un imperio. Afrodita no le otorgó superfuerza ni poderes mágicos, no era necesario. Utilizó el arma que su sociedad más temía y menospreciaba, la agencia sexual femenina. Para saber por qué la diosa del amor decide utilizar así a Helena, tendríamos que hablar de la famosa manzana de la discordia, pero eso sería desviarnos demasiado. Os dejo un enlace al mito en la descripción del vídeo. París, como invitado de Menelao en Esparta, rompió la seña, se llevó a Helena y ese acto, ese crimen contra los dioses y los hombres, fue la chispa. Fue la excusa perfecta para que un ejército griego, unido por un antiguo juramento, cruzara el mar para devolver a Menelao su honor. Y así, por el error de París, por la belleza de Helena o por la voluntad de los dioses, Troya fue condenada. Y un hombre que no había tenido nada que ver en el origen de este conflicto, tuvo que cargar sobre sus hombros con el peso de una guerra que él no empezó. ¿Se puede imaginar una carga más pesada? Defender no solo tu ciudad del ejército más poderoso de la antigüedad, sino también los errores de tu hermano pequeño. Eso es lo que convierte a Héctor en algo más que un guerrero. Y es por eso que su historia, 3000 años después, sigue resonando con tanta fuerza. Y es así como Héctor, el hombre que encarnaba el honor y el deber en la mitología clásica, se ve arrastrado a esta pesadilla, forzado por el error de otro. Warcry es capaz de captar esta desesperación a la perfección. Veamos cómo. Los frutos de una traición. No podría haber una descripción más precisa. Héctor no defiende una causa justa y lo sabe. Defiende las consecuencias de una acción injusta. No entiendo la situación, me han elegido. Soy el guardián. En esta línea no hay honor, solo la amarga resignación de ser un peón. Héctor no cuestiona su deber, pero sí la cruel ironía de tener que defender el fruto podrido de la responsabilidad de su hermano. ¿Cómo transcriben todo esto los asturianos a una partitura? Veámoslo. Musicalmente, los asturianos hacen aquí algo verdaderamente brillante. Mantienen la modulación en mi menor, pero la cargan de tensión. Realmente no hay un cambio de escenario, pero sí que hay una voz que se eleva sobre los arpegios como un canto de guerra. ¿Por qué sigue en mi menor? Pues porque Héctor no tiene escapatoria. No hay tonalidad de la esperanza que le rescate. El destino es cruel y suena en la misma clave desde el primer momento. Eso es coherencia dramática. La música no miente. Si el héroe está atrapado, la armonía lo está con él. Fijaros cómo la melodía vocal comienza ascendiendo en cada verso. Casi como si quisiera escapar de la tonalidad. Pero vuelve a quedar resignada en la tónica mi. Como un guerrero que alza la espada, a pesar de que sabe que la suerte ya está echada. Héctor es el gran héroe de Troya. No es solo un guerrero con un buen brazo para la lanza.
Es un hombre complejo, un líder valiente, un esposo devoto y un padre cariñoso. Hoy lo describiríamos como alguien con una autoestima sólida y una identidad clara. Su misión es proteger su ciudad y a su gente. Pero detrás de esa coraza hay un conflicto interno muy poderoso. Héctor vive dividido entre su deber como comandante y su amor por su mujer Andrómaca y su hijo Astianacte. Es un dilema universal. ¿Hacemos lo que la sociedad espera de nosotros o protegemos a aquellos que más queremos? Incluso los héroes sufrían ansiedad, y en aquella época no había Prozac donde sumergir las dudas. Desde un punto de vista simbólico, Héctor encarna el ideal del héroe guerrero. Valentía, lealtad y sacrificio por una causa mayor. No por azar el nombre de Héctor significa defensor. Posiblemente de su figura proviene esta antroponimia. Y vaya si la cumple. Defiende Troya pero también a su familia. Representa la unión entre lo público y lo privado. Nos recuerda que detrás del casco hay un hombre, no solo un mito. Héctor no solo es un héroe, es un hombre real, con miedos, dudas, debilidades y amor. Alguien que lucha no por gloria, sino por amor y por deber. Pero en todo conflicto hace falta un antagonista, y el de Héctor no es moco de pavo. Warcry decide presentárnoslo con un único verso desgarrador. Escuchemos. Héctor representa la ética del deber social. Su honor está ligado a proteger su ciudad, su familia y su pueblo. Es el último bastión de la comunidad. Su valor está al servicio de algo más grande que él. Frente a él, Aquiles representa la ética del honor personal. Su mundo no es Grecia ni Troya. Su mundo es su gloria y la gente que quiere. Cuando Héctor mata a Patroclo, no está matando a un soldado griego. Está destruyendo el mundo personal de Aquiles. Frente a él no se desata la ira de un ejército. Desata la ira del hijo de un dios. Aquiles tampoco tenía terapeuta, pero sí un ego del tamaño del Monte Olimpo. Y claro, gestionar la ira a base de gritar y atravesar gente con la lanza no es el mejor método. Su currículum de inteligencia emocional es inexistente. Y aquí está la genialidad del mito. Los dos tienen razón. Héctor defiende su hogar. Aquiles venga a su amante. El conflicto es trágico precisamente porque no hay un villano claro. Simplemente dos visiones del mundo irreconciliables. La cultura griega arcaica entendía que la fuerza de la comunidad y la pasión del individuo podían entrar en un choque catastrófico. De todas maneras, hay que tener en cuenta que Héctor ya no es el héroe idealista del principio de la guerra. Hay que ponerse en tesitura. Lleva 7 años de conflicto defendiendo su ciudad, y como bola extra se encuentra con esta fuerza de la naturaleza. Héctor no reacciona con desafío, sino con asombro. Aquiles no es un enemigo, es mucho más. Parece una fuerza de la naturaleza casi incomprensible para él. La venganza desmedida de Aquiles por Patroclo choca con el código de Héctor, que entiende la guerra como un deber, no como una pasión personal. Y es en este momento donde Héctor toma la decisión más definitiva de todas. Prestad atención. Este es un momento de catarsis, y la música refleja esta grandiosidad con una modulación genial a sol mayor. Un tono trascendente. Es un respiro cósmico. Frente a la irracionalidad de Aquiles, Héctor elige la claridad del deber. No me toca a mí el buscar la solución. Esta es la esencia de su tragedia. Héctor se relega a sí mismo a la función de una herramienta. ¿Y por qué? Pues porque él no es un político, él no es un negociador, él es un soldado. Y su razón se limita a una única cosa: luchar por los suyos. En ese contraste está su grandeza y su perdición. Frente a la cólera vengativa de Aquiles, Héctor opone un corazón atado al deber de su comunidad. No es más noble ni menos trágico, es simplemente otra forma de encarar el abismo. Y entonces la voz se calla. La batalla se detiene un instante y la guitarra habla por Héctor.
no celebra la gloria. Celebra en todo caso el honor de quien elige quedarse. Es la despedida de Héctor a su mujer y a su hijo. Quizás sea el miedo que escondió a sus soldados durante todos estos años. Es sin duda la humanidad del héroe antes de convertirse en leyenda. La melodía sube como un lamento. Se retuerce en notas sostenidas, llora en bells y vibratos. Y después, poco a poco, regresa a mi menor. Porque no hay escape. Porque aunque el alma grite, el deber lo llama de vuelta a la muralla. Y entonces llega el momento final. El enfrentamiento con Aquiles. No. Para Héctor, la batalla física es una mera formalidad. El verdadero combate, el interior, ese ya lo ha ganado. Ha aceptado su destino. Y Warcry nos lo muestra con una belleza épica y desgarradora. Esa no es la queja de un hombre derrotado. Es la declaración de paz de un hombre que se reconcilia con su propósito. En su muerte, Héctor encuentra la victoria que buscaba. No la victoria sobre Aquiles, sino sobre la duda y el miedo. Su último acto no es luchar, sino aceptar. Y al dar su vida por su hogar, cumple con la máxima expresión de su código. El guardián no cae como una víctima, cae como un hombre que eligió qué defender y cuya lealtad a su pueblo no conoce límites. Por eso 3000 años después sigue resonando su historia con tanta fuerza, porque nos habla de las elecciones que definen una vida, del peso del deber, del valor de proteger lo que amamos incluso cuando sabemos cómo va a terminar la historia. Héctor de Troya no nos habla de la muerte. Héctor de Troya nos habla de por qué merece la pena vivir. Y en el último aliento, en el último instante de conciencia, toda la rabia, la tristeza, la determinación y el honor de Héctor de Troya se condensan en un solo grito que atraviesa los milenios. Si alguna vez cantaran mi historia, cuenten que caminé entre gigantes. Los hombres brotan y se marchitan como el trigo invernal, pero estos nombres nunca morirán. Cuenten que viví en los tiempos de Héctor, domador de caballos. Cuenten que viví en los tiempos de Aquiles.